Evangelio de hoy. Miércoles 2 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículo 17 al 30. Jesús les dijo, mi Padre sigue actuando hasta ahora. Y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más deseos de matarlo. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras aún mayores que estas, para que quedéis maravillados. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo. El que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo. Llega la hora, y es ahora, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado poder para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprendáis de esto, porque llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien, para la resurrección de la vida. Los que hicieron el mal, para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, el Hijo que actúa con el Padre. Desde el inicio de este pasaje, Jesús deja claro que su obra no es independiente de la de Dios Padre, sino que es una manifestación del actuar divino en la historia. Al decir que su Padre sigue actuando hasta ahora, y que Él también actúa, Jesús revela la continuidad de la obra creadora y salvadora de Dios. No es un simple hombre realizando milagros, sino que su autoridad proviene de su unión con el Padre. Esta afirmación escandaliza a los judíos, quienes ven en sus palabras una blasfemia. Jesús no solo se proclama el Hijo de Dios, sino que declara que Él y el Padre están en perfecta unidad. Esto rompe los esquemas religiosos de su tiempo y nos interpela aún hoy. ¿Somos capaces de reconocer la presencia de Dios actuando en el mundo a través de Cristo? ¿O seguimos encerrados en nuestras propias concepciones limitadas de lo divino? El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Jesús no actúa por cuenta propia ni busca su propia gloria. Su misión está completamente alineada con la voluntad del Padre. Esto nos habla de una relación de total dependencia y amor. No hay rivalidad ni separación entre el Padre y el Hijo, sino una comunión perfecta, en la que el amor y la obediencia son la clave. Este principio es una invitación para nosotros. ¿Cuántas veces queremos hacer nuestra propia voluntad sin considerar la de Dios? Jesús nos enseña que la verdadera grandeza está en la obediencia y en la comunión con el Padre. Si queremos vivir plenamente, debemos aprender a ver lo que Dios hace en nuestras vidas y unirnos a su obra.
Jesús, dador de vida y juez de la historia. Una de las afirmaciones más impactantes de este Evangelio es que Jesús tiene el poder de dar vida y de juzgar. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Con estas palabras, Jesús se presenta como el Señor de la vida, aquel que tiene el poder de transformar la existencia humana desde su raíz. No se trata solo de una resurrección futura, sino de una vida nueva que comienza desde ahora. Todo aquel que cree en Jesús pasa de la muerte a la vida, porque su palabra tiene el poder de renovar el corazón. ¿Estamos abiertos a recibir esa vida nueva? ¿O seguimos aferrados a nuestras propias seguridades, sin permitir que Cristo nos transforme? El juicio, un acto de justicia y misericordia. Jesús nos habla del juicio, pero no desde una perspectiva de condenación ciega, sino como una revelación de la verdad. Él juzgará con justicia, no basado en apariencias o prejuicios, sino en la voluntad del Padre. Esto nos da esperanza, porque su juicio no será arbitrario ni vengativo, sino plenamente justo y lleno de misericordia. Es importante notar que el juicio de Jesús no es solo un evento futuro, sino que ya está en marcha. Cada vez que escuchamos su palabra y decidimos vivir conforme a ella, ya estamos experimentando la luz de su juicio, que nos libera y nos conduce a la verdad. La resurrección, vida o condenación. Jesús nos habla de una resurrección, en la que todos los que han muerto escucharán su voz y saldrán de los sepulcros. Pero esta resurrección tiene dos destinos. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida, y los que hicieron el mal para la condenación. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. No basta con decir que creemos en Dios. Nuestra vida debe reflejar esa fe en obras concretas de amor y justicia. La esperanza cristiana no es solo esperar el cielo, sino construir desde ahora el reino de Dios con nuestras acciones. Jesús, modelo de humildad y obediencia. El pasaje concluye con una afirmación poderosa. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús no busca imponerse ni actuar de manera independiente. Su grandeza radica en su total entrega al Padre. Esta actitud nos desafía profundamente. En un mundo donde el egoísmo y la autosuficiencia son promovidos como valores, Jesús nos enseña que la verdadera plenitud está en hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro propio orgullo y confiar en el plan divino? La vida en Cristo, un regalo que debemos aceptar. Jesús nos muestra que la vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza en el presente para quienes creen en Él. No se trata solo de esperar la resurrección final, sino de experimentar desde ahora la vida nueva que proviene de su amor. Muchas veces pensamos en la eternidad como algo lejano. Pero en este pasaje, Cristo nos revela que su presencia transforma nuestra existencia aquí y ahora. La fe en Él nos hace salir de la muerte espiritual. Nos renueva, nos da propósito. Y nos abre a una comunión profunda con Dios. Sin embargo, aceptar esta vida requiere una respuesta. Dios nos ofrece su gracia, pero no nos obliga a recibirla. Podemos rechazarla, aferrándonos a nuestras propias seguridades, a nuestros pecados o a nuestra autosuficiencia.
Pero el que cree en la palabra de Cristo y la acoge en su corazón empieza a experimentar la libertad de los hijos de Dios. Pasamos de la oscuridad a la luz, de la esclavitud al amor verdadero, de la desesperanza a la plenitud. No se trata solo de conocer la doctrina, sino de permitir que esa verdad transforme nuestra existencia en algo nuevo. El poder de la voz de Cristo. Jesús nos dice que llega la hora en que los muertos oirán su voz y vivirán. Esta afirmación nos recuerda que la palabra de Dios no es un simple mensaje filosófico o moral, sino que tiene un poder real para dar vida. A lo largo del Evangelio, vemos cómo la voz de Cristo resucita a los muertos, sana a los enfermos, perdona los pecados y transforma corazones endurecidos. Es la misma voz que en la creación del mundo dijo: hágase la luz, y la luz apareció. Cuando Jesús habla, su palabra no es vacía, sino que tiene la capacidad de realizar lo que anuncia. Por eso, cuando nos dice que si creemos en Él tendremos vida, podemos confiar plenamente en esa promesa. ¿Pero estamos escuchando su voz? ¿O nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestro pecado nos impiden oírlo? A veces, vivimos como si estuviéramos espiritualmente muertos, insensibles a la presencia de Dios. Sin embargo, Cristo sigue llamándonos a despertar, a levantarnos y a vivir en la luz de su amor. El juicio de Cristo no es condena, sino verdad. Muchos tienen miedo de la idea del juicio de Dios, como si fuera un castigo arbitrario o una amenaza para infundir temor. Pero Jesús nos revela que su juicio es justo, porque está basado en la verdad. No juzga como los hombres, con prejuicios o apariencias, sino con plena justicia y misericordia. No busca condenarnos, sino revelarnos lo que realmente somos. El juicio de Cristo es una luz que nos muestra la verdad sobre nuestra vida. No podemos escondernos detrás de excusas o justificaciones. Lo que hemos hecho con nuestra existencia será revelado tal cual es. Los que han vivido en la verdad resucitarán para la vida eterna. Los que han rechazado a Dios y han hecho el mal resucitarán para la condenación. No es que Dios quiera condenar a nadie, sino que cada uno elige su destino, según su respuesta al amor divino. Quien ha abierto su corazón a la gracia de Dios experimentará la alegría de su presencia. Quien ha vivido solo para sí mismo, alejándose de Dios y del prójimo, experimentará las consecuencias de esa decisión. Nuestra respuesta a la llamada de Cristo. Este pasaje nos invita a tomar una decisión. No podemos ser indiferentes a la voz de Jesús. Él nos llama a creer en Él, a vivir en la luz, a dejar atrás todo lo que nos separa de Dios. Nos muestra que la verdadera vida está en la comunión con el Padre y que Él es el camino para alcanzarla. Cada día tenemos la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte espiritual. Cada vez que decidimos seguir a Cristo, amar a nuestro prójimo, ser fieles a la verdad, estamos respondiendo a su llamada. Pero si nos cerramos a su amor, si vivimos solo para nosotros mismos, estamos eligiendo alejarnos de la fuente de la vida. La salvación no es una imposición, sino un don que debemos acoger con un corazón humilde y abierto. La humildad de Cristo, modelo para nuestra vida. Jesús concluye su enseñanza diciendo que no busca su propia voluntad, sino la del Padre. Esto nos muestra que, aunque es el Hijo de Dios,
No actúa por orgullo o vanidad, sino con plena obediencia y humildad. No busca imponer su autoridad, sino manifestar el amor del Padre. Este es un gran desafío para nosotros. Con frecuencia, buscamos nuestra propia voluntad en lugar de la de Dios. Queremos tener el control de nuestra vida. Decidir lo que nos conviene sin consultar a Dios. Pero Jesús nos enseña que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que Dios quiere. La obediencia no es esclavitud, sino un camino de amor y plenitud. El llamado a la conversión, pasar de la muerte a la vida. Cada uno de nosotros tiene áreas de su vida que necesitan ser transformadas. Puede ser un pecado que nos esclaviza, una herida que nos impide amar, una indiferencia hacia Dios o hacia el prójimo. Jesús nos invita a salir de nuestra tumba espiritual, a escuchar su voz y a vivir en la luz de su amor. Este Evangelio no es solo un mensaje para el futuro, sino una realidad que nos toca hoy. Jesús sigue llamando a los muertos a la vida, sigue sanando corazones. Sigue dándonos la oportunidad de vivir según su voluntad. La pregunta es, ¿responderemos a su llamado? La vida nueva en Cristo, un camino de plenitud. Cuando Jesús nos dice que el que escucha su palabra y cree en el Padre tiene vida eterna, nos está invitando a vivir desde ahora en comunión con Dios. No es solo una promesa futura, sino una realidad presente. Nuestra existencia cambia cuando acogemos la verdad de Cristo. Nos liberamos de la angustia del pecado, de la desesperanza y de la muerte espiritual. Entramos en una relación viva con Dios, donde cada día se convierte en una oportunidad para experimentar su amor. Sin embargo, esta vida nueva requiere una respuesta concreta. No basta con escuchar la palabra de Cristo, sino que debemos hacerla nuestra. Permitir que transforme nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Muchas veces nos conformamos con una fe superficial, con una relación con Dios basada en la costumbre o la tradición. Pero Jesús nos llama a algo más profundo. A una fe viva, activa, que nos lleve a buscar la voluntad del Padre en todo momento. Jesús, el juez justo, misericordia y verdad. Cuando Cristo habla del juicio final, no lo hace para sembrar miedo, sino para darnos esperanza. Él no es un juez que condena sin razón, sino el Hijo de Dios que juzga con verdad y justicia. Nos muestra que nuestra vida tiene consecuencias, que nuestras acciones no son indiferentes a Dios. Cada elección que hacemos nos acerca o nos aleja de Él. El juicio de Cristo no es como el juicio humano. No se basa en apariencias, en prejuicios o en intereses egoístas. Él conoce nuestro corazón, sabe nuestras intenciones, nuestras luchas, nuestros deseos más profundos. Por eso, podemos confiar en su justicia. Si hemos vivido en su amor, no tenemos nada que temer. Pero si hemos rechazado su gracia, si hemos endurecido nuestro corazón, debemos reflexionar y cambiar antes de que sea demasiado tarde. La obediencia de Cristo, un modelo para nosotros. Jesús nos da un ejemplo perfecto de obediencia al Padre. No busca su propia voluntad, sino que actúa en total comunión con Dios. En un mundo que nos enseña a seguir nuestros propios deseos, a buscar el éxito y el reconocimiento personal, su actitud nos desafía. Nos muestra que la verdadera grandeza está en vivir para Dios, en hacer su voluntad, en amar sin medida.
A menudo pensamos que obedecer a Dios nos quita libertad. Pero en realidad, es lo contrario. Solo cuando nos dejamos guiar por Él, encontramos el verdadero sentido de nuestra vida. La obediencia a Dios no es una carga, sino una fuente de paz y plenitud. Cuando seguimos su voluntad, experimentamos la alegría de vivir en la verdad. Sin máscaras, sin miedo, con el corazón abierto al amor. El poder de la palabra de Cristo. Cuando Jesús habla, su palabra tiene un poder transformador. No es un mensaje vacío, sino una fuerza que cambia vidas. Vemos en los evangelios cómo su voz calma tormentas. Sana enfermos, expulsa demonios y resucita a los muertos. Es la misma palabra que hoy sigue actuando en el mundo, llamándonos a despertar, a salir de nuestra indiferencia y a vivir en la luz. Pero para que su palabra nos transforme, debemos acogerla con fe. No basta con escucharla superficialmente. Debemos dejar que penetre en nuestro corazón, que cuestione nuestras certezas, que nos desafíe a cambiar. La voz de Cristo nos llama a una conversión profunda, a una vida renovada por su gracia. El paso de la muerte a la vida. Cristo nos dice que los que creen en Él ya han pasado de la muerte a la vida. Esto significa que no tenemos que esperar hasta el final de los tiempos para experimentar la resurrección. Desde ahora, podemos vivir como hijos de Dios, con la certeza de que su amor nos sostiene. Pero muchas veces seguimos atados a la muerte espiritual. Nos dejamos vencer por el pecado, por la desesperanza, por la falta de fe. Cristo nos llama a despertar, a salir de nuestra tumba, a vivir con la alegría de los que han sido salvados. No hay razón para quedarnos en la oscuridad cuando Él nos ofrece su luz. El llamado a la conversión, no es tarde para cambiar. Este Evangelio es una invitación a examinar nuestra vida. ¿Estamos viviendo en la verdad o seguimos en la mentira? ¿Nos dejamos guiar por la voz de Cristo o por nuestras propias ambiciones? Jesús nos da la oportunidad de cambiar, de corregir nuestro camino antes de que sea tarde. La conversión no es solo un evento puntual, sino un proceso continuo. Cada día podemos acercarnos más a Dios, arrepentirnos de nuestras faltas y renovar nuestro compromiso con el Evangelio. La misericordia de Dios es infinita, pero también es un llamado urgente. No podemos posponer nuestra decisión de seguir a Cristo. El juicio como un acto de amor. El juicio de Dios no es solo un acto de justicia, sino también un acto de amor. Nos muestra la verdad de nuestra vida, no para condenarnos, sino para darnos la oportunidad de cambiar. Es como un espejo que refleja quiénes somos realmente, para que podamos corregir lo que está mal y fortalecer lo que es bueno. Si confiamos en el amor de Dios, el juicio no debe darnos miedo. Al contrario, es una esperanza. Sabemos que seremos juzgados por aquel que nos ama con un amor infinito. Y si hemos vivido en su gracia, podemos esperar con confianza la vida eterna que nos ha prometido. Jesús, el camino hacia el Padre. Cristo nos dice que el Padre le ha dado todo el poder, que solo en Él encontramos la salvación. Esto nos recuerda que no hay otro camino hacia Dios. No podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, ni por nuestra sabiduría humana. Solo en Jesús encontramos la verdad, la vida y la salvación. Por eso, nuestra relación con Él
Debe ser el centro de nuestra existencia. No podemos tratar la fe como algo secundario, como un simple adorno en nuestra vida. Seguir a Cristo debe ser nuestra prioridad, nuestra razón de ser. Si ponemos a Dios en el centro, todo lo demás encontrará su lugar. El tiempo de Dios y nuestra respuesta. Muchas veces queremos que Dios actúe según nuestro tiempo y expectativas. Nos desesperamos cuando no vemos respuestas inmediatas. Cuando sentimos que nuestras oraciones no son atendidas como deseamos. Pero el Evangelio de hoy nos recuerda que Dios tiene su propio tiempo, que su justicia y su amor actúan con perfecta sabiduría. Él nos da oportunidades, nos llama constantemente a la conversión. Nos invita a confiar en su plan. Nuestra tarea es responder con fe y paciencia, aprendiendo a ver su mano, incluso en los momentos de espera y prueba. Cristo, la luz que nos guía. Jesús nos muestra que Él es la luz en medio de nuestras tinieblas. Nos invita a salir del pecado, de la indiferencia, de la falta de amor. Nos dice que su palabra es vida, que seguirlo nos lleva a la plenitud. Pero muchas veces preferimos quedarnos en la oscuridad. Nos aferramos a nuestros miedos, a nuestras seguridades falsas. Cristo nos llama a confiar, a dar pasos de fe, a vivir con la certeza de que en Él encontramos todo lo que nuestro corazón anhela. La urgencia de la conversión. Este Evangelio nos deja una advertencia clara. No podemos posponer nuestra conversión. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos cuándo será el momento en que compareceremos ante Dios. Jesús nos invita a tomar en serio nuestra fe, a vivir cada día con amor y justicia, a prepararnos para su venida. No es un mensaje de miedo, sino de esperanza. Todavía tenemos la oportunidad de cambiar, de crecer en santidad, de vivir según su voluntad. La esperanza de la resurrección. Este Evangelio nos recuerda que nuestra historia no termina con la muerte. Jesús nos asegura que habrá una resurrección, que el bien será recompensado y que el mal no quedará impune. Esta es la gran esperanza cristiana. La certeza de que la muerte no tiene la última palabra. En un mundo que a menudo nos habla de desesperanza, Cristo nos trae una noticia de vida. Nos dice que nuestra existencia tiene un propósito eterno, que estamos llamados a una felicidad que no se acaba. Esto nos debe dar fuerza para seguir adelante, para enfrentar las pruebas con valentía, para vivir cada día con la certeza de que Dios nos espera con los brazos abiertos. Un llamado a la vida verdadera. Este Evangelio nos invita a descubrir la profundidad de la relación entre Jesús y el Padre, y a comprender que la fe no es solo un conjunto de creencias, sino una experiencia de vida en comunión con Dios. Jesús nos ofrece la oportunidad de pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. El juicio de Cristo no es para condenarnos, sino para revelarnos la verdad y darnos la oportunidad de vivir plenamente. Depende de nosotros acoger su palabra, creer en su amor y permitir que transforme nuestra existencia. Hoy, Jesús nos sigue diciendo: el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Estamos dispuestos a escuchar su voz y seguirlo con todo nuestro corazón? Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.